Listo. Empezamos ya. Miren, el día de hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con la librería o el paquete de pandas, ¿ya? La librería o el paquete de pandas el día de hoy. El día de hoy, el viernes, vamos a trabajar esta parte de lo que es la librería o el paquete de pandas. Ahora, ¿en qué nos vamos a centrar esta semana? Vamos a aprender todo lo que se puede trabajar con los data frame. Por ejemplo, un data frame, ¿a qué se refería, profesor, cuando hablábamos de un data frame? Un data frame se refiere, un data frame, ¿a qué se refiere, profesor, un data frame? Un data frame se refiere a columnas, se refiere que tiene columnas, o también llamado vectores de diferente tipo. Columnas, o también llamado o vectores, pero de diferente tipo. Columnas o vectores de diferente tipo. Diferente tipo, de diferente tipo de datos, ya, columnas o vectores de diferente tipo de datos. Ahora bien, entonces miren, ahora bien, ya tenemos ahí lo que nosotros llamamos el data frame. Ahora, lo más resaltante de esto, ¿cuál es? Miren, aquí tenemos una vista previa de cómo es Pandas. Pandas, ese es su logo de Pandas, miren, su logo de Pandas. Tiene forma de como unas líneas apuntando hacia arriba, ¿ya? Entonces, una vez que ya trabajamos con pandas, aparte de aquí, ahora el mismo procedimiento que trabajamos antes, miren. Primerito, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primerito instalamos lo que es pandas. Correcto. Primero instalamos. ¿Y cómo se instala, profesor, el panda? Con el pip. Con el pip se instala pandas. Entonces, ahora, el mismo procedimiento que siempre realizamos. Pip install pandas. Eso ya lo habíamos hecho. Ahora, una vez que instalamos ese paquete de pandas, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a importar. Profesor, ¿y cómo le importamos pandas? Mismo procedimiento, import, luego colocas pandas, luego colocas el alias, as, y luego pd, la palabrita pd. Profesor, cuando trabajamos con NumPy, ¿qué se colocaba? Se colocaba import NumPy as np, de NumPy, ¿ya? Ahora, de la misma manera trabajamos aquí para la versión de pandas. Entonces, para visualizar la versión de pandas, ¿cómo lo realizamos? Igualito, el mismo procedimiento, colocamos print, luego colocamos aquí entre comillas, pandas version, luego no te olvides, coma, luego viene el pd, que viene a ser del pandas, punto, acá es doble guión bajo, no se vayan a equivocar, no vayan a colocar solo un guión bajo, guión bajo y nuevamente guión bajo, es un doble guión bajo, luego coloca la palabrita version, acá un guión bajo y nuevamente otro guión bajo. Son dos guión bajos, ya no se vayan a equivocar, ya son dos guión bajos. Una vez que lo ejecutan ahí, les va a aparecer la versión. ¿Cuál es la versión de Pandas? 1.0.5. Esa es la versión con la que estamos trabajando actualmente en Python. Ya. Entonces, Python está trabajando. ¿Con qué versión está trabajando? Está trabajando. Pandas, ¿con qué versión está trabajando? Con la 1.0.5. Ya, este procedimiento ya lo habíamos visto ya en las primeras clases. Ya. Ahora lo que nos interesa es importar datos, ¿ya? Por ejemplo, ahora lo que nosotros vamos a trabajar es con la importación de datos CSV. ¿Cómo lo importamos los datos CSV pero en Python? Nosotros habíamos trabajado en el lenguaje R, pero ahora vamos a trabajar en el lenguaje Python. ¿Cómo importamos datos? ¿Cómo traemos, importar qué significa? Que vamos a cargar datos de otro lugar. Ya eso ya les había explicado. ¿Qué función vamos a utilizar, profesor? La función que vamos a utilizar es la función read. Acá está colocado la función read. ¿Qué significa read? Read, profesor. Read, ¿qué significa read en inglés? Read significa leer. En inglés, ¿qué significa read? Significa leer. Entonces significa leer. Entonces, como lo que yo voy a... ¿Y cómo se llama la función? Read-CSV. Quiere decir que va a leer archivos CSV. Lo que va a hacer es leer archivos CSV. Read-CSV. Y entre paréntesis, colocas entre comillas, ¿qué vas a colocar? Vas a colocar la ruta. No te olvides. Entre comillas, coloca la ruta. Ya coloca la ruta. Entonces, ahora bien, lo que nosotros queremos hacer es lo siguiente, primeramente lo que queremos hacer nosotros es ubicar la ruta. Primeramente queremos ubicar la ruta. Entonces, primero lo que nosotros vamos a trabajar es con el repositorio de GitHub. El repositorio de GitHub trabaja también tanto para Python como para lenguaje R. Entonces, como estamos en Python, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá estoy colocando, creamos una variable que se llama coronavirus, y en bajo df, donde guardaremos el data frame. Ya sabemos, ¿no? Un data frame, ¿qué viene a ser? Un data frame viene a ser, está formado por columnas o por vectores de diferente tipo. En cambio, una matriz está formada por columnas o vectores de igual tipo, ¿ya? Esa es la diferencia entre un data frame y una matriz. Ahora, entonces, primerito vamos a colocar este nombre, mira.
¿Qué nombre le vamos a colocar a mi data frame? Le voy a colocar coronavirus-df. Entonces, coronavirus-df. Luego es igual. Luego llamamos a qué llamamos. Luego llamamos al alias, mira, al PD. Le colocamos aquí PD, luego punto, luego viene el puntito y luego viene la función. Acá está la función read-ccb, read-ccb. Y luego, entre paréntesis, vamos a colocar la ruta. Entre paréntesis colocamos la ruta. Entonces, profesor, ¿cuál va a ser la ruta con la que vamos a trabajar? La siguiente, miren. Yo acá les voy a mandar aquí la ruta. Esta es la ruta. Les voy a mandar al grupo de WhatsApp la ruta para que ustedes lo tengan, ¿ya? Copiar. Lo voy a copiar acá y lo voy a mandar al grupo para que ustedes lo tengan acá la ruta. Ya lo tienen ahí la ruta. Esa es la ruta. Ahora, profesor, una vez que tú me has enviado la ruta, ¿a dónde entro? Mira, si te das cuenta, acá hay una vista previa de lo que tiene el data frame. Mira, es una vista previa de lo que tiene el data frame. Pero para yo cargar estos datos, para yo cargar estos datos, ¿a dónde le voy a dar clic, profesor? Siempre cuando trabajes en R o en Python, tienes que darle clic aquí en esta opción que dice RAW. No te olvides, ya siempre, ya sea R o sea Python, tienes que darle clic en esta opción que dice RAW. Esta opción que dice RAW siempre le tienes que dar clic. Le das clic aquí en RAW, le das clic, vas a esperar que cargue ahí y te va a aparecer. Y este es el código que nosotros vamos a cargar. Todo este código que tú ves aquí, este código es el que necesitamos cargar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, profesor? Nos vamos arriba a la parte superior y lo copiamos, copiar. Nos vamos a la parte superior y lo copiamos, copiar. Y ahora, ¿dónde, profesor? ¿Dónde lo voy a pegar? Vengo para acá, me vengo al Jupyter, me vengo para el Jupyter y lo pego aquí, mira, ve, aquí lo pego. Me vengo al Jupyter y lo pego aquí. Pero esta ruta tiene que estar entre comillas, no te vayas a olvidar de colocar las comillas. Esta ruta tiene que estar entre las comillas. Tiene que estar entre las comillas. ¿Por qué, profesor, entre las comillas? Porque como es una ruta, es un texto, entonces tienes que leer un texto. Entonces los textos van entre comillas. ¿Ya? No te olvides. Nuevamente, colocas aquí la variable coronavirus-df, es el nombre de la variable que se va a llamar. Luego llamamos al alias del pandas, el PD, o sea, el sobrenombre. ¿Cuál es un sobrenombre de pandas? PD. Entonces le llamamos PD. Ahora, ¿cómo se llama la función para importar datos? Read-ccb. Y luego, entre paréntesis, ¿qué va? La ruta. Profesor, ¿de dónde lo obtengo la ruta? Yo ya les envié, aquí les he enviado la ruta. Les he enviado la ruta. Entonces, tan solo ustedes le van a dar clic y miren qué es lo que va a pasar. Le van a dar clic, ustedes le dan clic ahí y les va a comenzar a cargar aquí la ventana. Les comienza a cargar aquí la ventana. Les va a comenzar a cargar la ventana de GitHub. Y ustedes, profesor, ¿a dónde me voy a ir una vez que estoy aquí? Le doy clic acá donde dice RAW. No te olvides, en RAW. En RAW le doy clic. Le doy en RAW, copio acá la ruta, lo copio la ruta. Y una vez que lo copio la ruta, lo voy a pegar aquí. Y nada más, y listo. Pero no te olvides de colocar entre comillas. Nada más. Este procedimiento. Ahora, una vez que ya tenemos todo, lo ejecutamos. Lo ejecutamos y luego, profesor, ya, pero hasta ahí nosotros lo que hemos hecho es cargar, hemos cargado, pero ahora nosotros queremos visualizarlo, profesor. ¿Cómo visualizamos los datos? De la siguiente manera, ¿cómo se llama tu variable? ¿Cómo se llama tu variable tipo DataFrame? Tu variable tipo DataFrame se llama coronavirus-df. Ahora, profesor, para visualizarlo, ¿cómo lo visualizo? Nuevamente lo escribe, mira. Si acá colocaste coronavirus-df, ahora nuevamente lo vuelves a escribir, pero en una siguiente línea de código, en una línea de código diferente, ahí o más en la otra línea, mira, en la línea 8, acá en la línea 11. Depende cómo están, depende cómo están. Es indiferente este numerito que está aquí, ¿ya? Le puedes colocar, pero que vaya abajito. Entonces le colocas coronavirus-df, lo ejecutas y recién te va a aparecer, mira, recién te aparecen todos los datos, mira, te aparecen cargaditos todos los datos del data frame, todos los datos, mira, te aparecen cargaditos, todos los datos. Todos los datos aquí me aparecen, todos los datos están cargados, aquí me aparecen todos los datos, me aparecen todos los datos del coronavirus, todos los datos del coronavirus. Profesor, ¿qué significa province state? Significa estado de provincia. Country, región, ¿qué significa? Región del país. Last update, ¿qué significa? Última actualización. Lat, ¿qué significa? Latitud. Long, longitud. Confirmen, ¿qué significa? Casos confirmados de coronavirus. Did, ¿qué significa? Muertos por coronavirus. Recovered, ¿qué significa, profesor? Casos recuperados del coronavirus. Y así sucesivamente, ¿ya? Pero por ahora nosotros no vamos a entrar en esta parte, sino que quiero más o menos que ustedes vayan viendo cómo cargar el data frame. Esto poco a poco lo vamos a ir explorando más adelante, ¿ya? Una vez que cargamos todo eso, vamos más abajo, vamos bajando, y luego acá, mira, vamos a trabajar hoy día, tan solo hoy día vamos a trabajar con la función read-to-cb, no te olvides que ese es para cargar los datos. Ahora, profesor, yo quiero saber cuántas filas y cuántas columnas tiene mi data frame. Entonces, utilizamos la función shape
para saber la longitud o tamaño del data frame. ¿Qué significa, profesor, la longitud? Significa cuántas filas y cuántas columnas tiene mi data frame. Yo quiero saber, o sea, para no estar aquí, yo quiero saber contabilizarlo, cuántas tiene. Entonces yo le coloco, nuevamente lo llamo, mira, lo llamo mi data frame. ¿Cómo se llama, profesor, mi data frame? Mi data frame se llama coronavirus-df. Entonces bajamos aquí, bajamos. Entonces le coloco coronavirus-df, punto, y luego la función shape. ¿Para qué me sirve, profesor, la función shape? Para saber cuántas filas y cuántas columnas tiene mi data frame. Entonces, cuando yo lo ejecuto, ¿qué me sale? 59,18. ¿Qué significa 59, profesor? Significa que tengo 59 filas y 18 columnas. 59 filas y 18 columnas. ¿Correcto, profesor? ¿Se ve o no se ve? Claro, se ve, porque mire, empieza desde el número 0. Empieza desde el número 0 y ¿dónde termina? Y termina en el número 58. Pero en total, ¿cuántos tiene? En total tiene 59, porque está empezando a partir del número 0. ¿Y cuántas columnas va a tener el profesor? ¿Cuántas columnas? Tiene 18. Vas contando 1, 2, 3 y sucesivamente hasta el último. Cuentas cuántas va a tener. Y en total nos cuenta que tiene 18 columnas. Tan solo eso con la función shape. Ahora, profesor, yo quiero tener una información más clarificada. Quiero tener una información más compacta de todos los datos. ¿Cómo lo hago para saber la información? Fácilmente utilizamos la función info. Utilizamos la función info para saber cuántas filas tiene, más preciso, cuántas columnas y cuáles son los tipos de datos. Entonces, cuando tú quieras obtener la información más detallada, o sea, una información más compacta, más detallada de todos los datos, le colocas el nombre del data frame, luego el punto y luego la función info y entre paréntesis. Entonces, profesor, una vez que lo ejecuto, ¿qué me sale? Me sale lo siguiente: 59 entries. Pero, profesor, ¿qué significa esta palabrita entries? Sino que está en inglés. Esta palabrita entry significa entradas. Entradas, sino que está en inglés. Y profesor, ¿y qué significa estas entradas? Estas entradas vienen a ser lo que nosotros le llamamos las filas. Estas entradas vienen a ser las filas, vienen a ser lo que llamamos las filas o los registros. Las filas o los registros. Registros, profesor, no se llaman registros. Registros se llaman en una base de datos. Registros se llaman en una base de datos. Es lo que llamamos filas o registros. ¿Ya? Las entradas, filas, profesor. Yo te pregunto, profesor, ¿cuántas filas tiene mi data frame? Acá lo ves, mira, tiene 59 filas. ¿De dónde empieza? Empieza desde la fila 0 y ¿dónde termina? En la fila 58. Empieza en la fila 0 y termina en la fila 58. Profesor, ¿cuántas columnas tiene mi data frame? Tiene total 18 columnas. Acá te sale, mira, total 18 columnas. Ahora, más claro, profesor, más detallado, miren. ¿Cuál es la columna 0, profesor? La columna 0 es la que dice estado de provincia. La columna 0 es la que dice estado de provincia. Ahora, profesor, la columna 0. Pero esa columna 0, profesor, ¿cuántas filas tiene esa columna 0? Esa columna 0, o sea, la columna de provincia tiene 59 filas. ¿Y qué tipo de dato es? Tipo de dato object. Tipo de dato object. Y ahora me van a preguntar, profesor, ¿pero qué significa tipo de dato object? El tipo de dato object, ¿a qué se refiere? Es un tipo de dato objeto. Es un tipo objeto. ¿Pero qué es un tipo objeto? Un tipo objeto se refiere cuando es una variable categórica. Una variable categórica. Un tipo objeto es una variable categórica, ¿ya? Un tipo objeto es una variable categórica. Una variable categórica. Pero, profesor, ¿qué significa que es una variable categórica? Una variable categórica significa que tiene un número finito. Variable categórica significa que tiene un número finito de datos. Por ejemplo, profesor, ¿cuál podría ser una variable categórica? Los días de la semana. Los días de la semana sería una variable categórica. ¿Por qué? Porque ya tenemos lunes, martes, miércoles y hasta el día domingo. Otra variable categórica, ¿cuál podría ser? Los meses, porque lo podemos contabilizar, lo podemos contar los meses, enero, febrero, marzo, abril. Otra variable categórica, ¿cuál podría ser, profesor? Los países, porque lo puedo contabilizar. Los países de América del Sur, ¿quién está? Perú, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, y así sucesivamente. Entonces, esas son variables tipo objeto o variables categóricas. ¿Por qué se llaman variables categóricas? Porque nosotros lo podemos contar, tiene un número finito de datos, nada más, ¿ya? Otro tipo de dato que tenemos, profesor, ¿cuál es? El tipo, por ejemplo, mira, ve, el tipo latitud, mira, la columna que se llama latitud, ¿cuántas filas tiene? Tiene 56 filas, tiene 56 filas. Pero ¿qué tipo de dato, profesores? El tipo de dato es flotante, el tipo de dato es float. Profesor, float, ¿qué significa? Float significa que es un número decimal, ¿ya? Y por último, en el caso que dice los casos confirmados, aquí mira, confirmados, ¿cuántos tiene? Tiene 59 filas. Y el tipo de dato que es, profesor, es un tipo de dato entero. Quiere decir que son enteros, o sea, no son decimales, son enteros, son números enteros. Y así sucesivamente.
Ahora, profesor, más abajito me aparece un resumen más completo, mira, ve. Profesor, yo te voy a preguntar, profesor, ¿cuántos tipos de dato entero? ¿Cuántas columnas son enteras? Acá te muestra, mira. Hay 4 columnas que son tipo de dato entero. Hay 10 columnas que son tipo de dato flotante o tipo de dato decimal. Y hay 4 columnas que son tipo de dato objeto. ¿Qué significa tipo de dato objeto? Tipo de dato objeto significa que son variables categóricas, o sea que tienen un conjunto finito de datos que se pueden contar. ¿Ya? Eso nada más es la parte que vamos a trabajar el día de hoy, nada más, eso nada más, ¿ya? Eso nada más vamos a trabajar el día de hoy. Tan solo vamos a trabajar con esta función, como repasando, vamos a trabajar, no te olvides, vamos a trabajar con esta función, la función readCSV, la función readCSV, y luego acá lo colocamos la ruta, como ya te había explicado anteriormente, tenías que ir a esa ruta, una vez que ya cargaste, una vez que ya llamaste a esa función, nuevamente lo escribes, nuevamente escribes otra vez, para visualizar el nombre de tu variable tipo DataFrame. Se llama coronavirus-df, entonces nuevamente lo vuelvo a escribir. Y ahora, profesor, quiero saber cuántas filas y columnas tiene mi DataFrame. Entonces le coloco coronavirus-df.shape. ¿El shape para qué me sirve? Para saber la longitud y el tamaño de DataFrame. Y por último, para saber la información compacta o la información detallada de mi DataFrame, le coloco la función .info. No te olvides de colocar el símbolo paréntesis y luego cierras el paréntesis. Nada. Y tan solo eso es la parte que quería tratar. Y por último, no te vayas a olvidar de instalar el paquete pandas, importar el paquete pandas y visualizar la versión. Y el procedimiento es lo demás es lo siguiente, ¿no? El procedimiento que habíamos visto.